Hola, apreciados profesores y padres de familia. Hoy, 16 de julio, vamos a tener una charla muy interesante. Va a ser una conversación que tiene que ver con quiénes somos, cómo somos o quiénes somos nosotros, con los orígenes, nuestra génesis en el sentir, con el origen de cómo percibimos hoy el mundo, de cómo es nuestra personalidad y por qué somos como somos. Y lo que hoy analizaremos es una combinación de tres grandes científicos. Uno es Daniel Goleman, que trabaja todo lo que es la inteligencia emocional. Otro es Bruce Lipton, quien habla acerca de la energía, el electromagnetismo que hay en nosotros, cómo impacta en la genética, cómo impacta en las moléculas, cómo impacta en nuestra química. Pero también los estudios de Helen Fisher, quien se ha dedicado como neurobióloga a estudiar el porqué del amor desde los neurotransmisores. Pero cada uno que va por su lado, yo me he dado a la tarea de enlazarlos a todos, porque sus investigaciones tienen un común denominador y son los neurotransmisores. Así que hoy yo lo que quiero es mostrarles la génesis de la emoción, cómo se va transformando y qué tipo de personalidad se va creando en la medida que damos mayor carga o mayor estímulo a un neurotransmisor que a otro. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Espero que les guste. Yo lo que voy a hacer es a lo colombiano, a lo latinoamericano, combinar estas tres teorías y desde mi experiencia como profesor por más de 18 años, mostrarles unos casos de padres, de estudiantes, de grupos que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y ver ese producto emocional desde los neurotransmisores. Bien, lo que voy a hacer es intentar contar tu historia, la tuya, sí, la tuya, la que tú estás viendo en México o allá en República Dominicana o en Ecuador o en Chile o aquí en Colombia. Lo que quiero es contar tu historia, qué ha pasado, qué tipo de sensaciones y qué tipo, ojo, de estímulos tuviste tú desde antes de nacer y a lo largo de tu vida, hasta llegar a cómo eres hoy, cómo te ves hoy a ti mismo y cómo es que otros te ven a ti emocionalmente. Pero lo más importante es que casi todo el mundo se ofende cuando le dicen cómo lo ven emocionalmente, pero resulta ser que no nos tenemos por qué ofender, porque químicamente fuimos formados por las condiciones del ambiente, fuimos creados, o creamos ese monstruo, o creamos ese príncipe o princesa, de tal manera que esos estímulos externos tienen muchísimo, muchísimo que ver. Así que hoy vamos a estar viendo todo lo que hablan los estudios de Helen Fisher, porque ella se dedica a buscar las patologías que todo ser humano desarrolla y se dio cuenta que la mayor cantidad de patologías se dan desde el amor. El amor es el que genera mayor cantidad de enfermedades, imagínense. O el desamor, también lo podemos decir. Y para bien o para mal, el amor es el estímulo fundamental para la existencia humana. Y de ahí es donde se derivan los traumas, las heridas, las conductas. Y desde esos estímulos del amor, entonces también cuando está a temprana edad, la mente inconsciente se va alimentando y químicamente va desarrollando la personalidad del niño o de la niña. Por otro lado, la doctora Fisher nos comprueba que esas estadísticas de delitos con mayor en el mundo son los crímenes de pasión, o sea, por el mismo amor o desamor. Y el 80% de estos crímenes son pasionales. Y esto es fuertísimo porque pues hay otros tipos de crímenes como el narcotráfico que creemos que es abundante, o el robo o la corrupción, pero realmente la mayor cantidad de crímenes se dan por lo pasional. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa en nuestro cerebro? ¿Por qué el amor mueve tanto nuestro desempeño en el mundo? Y bueno, aquí espero dar respuesta a estas preguntas de una forma concreta
y ojalá, pues amena, ojalá. Entonces, para empezar, tenemos que pensar cómo fuimos creados, cómo es esta máquina, cómo es este computador que llamamos cerebro. Y aunque tengo que empezar desde el día en que tú naciste, o algún hijo tuyo, o alguna hija tuya, y todo bebé, en su etapa prenatal, más o menos entre el sexto y séptimo mes, se empieza a desarrollar dos sentidos. Uno es el sentido del olfato y otro es el sentido de la audición, del oído. Y estos dos sentidos tienen una relevancia importantísima. El primero es el oído. Ayuda a crear redes neuronales en el cerebro para que el niño empiece a acoplarse para el futuro idioma que va a tener. Pero si, por ejemplo, el niño tiene un papá norteamericano que habla inglés y una mamá francesa que habla francés, pues obviamente su cerebro se va a condicionar hacia las dos vertientes y ya viene a este mundo predispuesto. Antes de nacer ya su cerebro predispone el aprendizaje de los idiomas, cosa que es muy interesante porque esto permite hacer que muchos estímulos desde el vientre materno se puedan dar desde el séptimo mes para los procesos comunicativos en los niños, especialmente en el idioma. Entonces, si el papá o sobre todo la mamá le habla y obviamente le expresa significados, palabras y lo va enriqueciendo, ya viene predispuesto a aprender muchísimo más fácil todo lo que tiene que ver con el idioma. Y el otro sentido es el olfato. Y en el olfato, ahí es donde ya el niño, al desarrollarlo, ojo con esto, es su primer concepto del amor, el primer concepto del amor. ¿Qué quiere decir? Que su olfato, al sentir el humor, el olor de la mamá, siente protección, siente tranquilidad. Es el primer vínculo que tiene en su vida. Y estamos hablando del sexto, séptimo mes en adelante. Lo que va a hacer que ese niño o niña empiece a sentir amor, si es aceptado, si es querido. Y además de la kinestesia, que también desde el octavo mes se va desarrollando, cuando el papá toca la barriguita de la mamá y consiente que aún no ha nacido mejor, y eso hace que se estimule muchísimo más todo lo que tiene que ver con la kinestesia del niño. ¿Qué es la kinestesia? Con el sentir o palpar, el tacto, pero es el sentir cuando siento la piel de gallina cuando hay peligro, o es el sentir cuando no me siento cómodo en una situación, ese sentir que lo puede relajar a través de un abrazo, ese sentir es el que se desarrolla también con la kinestesia, pero después del octavo mes. Fíjense cómo esos estímulos van creando surcos neuronales que preparan al cerebro y lo predisponen para tener mayor desarrollo de esos sentidos o de esas sensaciones. Entonces esto es demasiado importante. Desde otro ángulo quiero decir que el cerebro de cada bebé, pues que aún no ha nacido, pues ya está en función de desarrollar esas redes neuronales por los sentidos que empiezan a crecer, digámoslo en esos términos, pero lo que le ayudan es a tener sensaciones. Esas sensaciones son las que le van a lo largo de su vida, o sea, a largo plazo, después de los 4 añitos, le van a dar la perspectiva de la vida. Pero esas sensaciones, por eso son tan importantes, porque si un papá golpea a la mamá durante la gestación, esas sensaciones pues van a quedar en el niño o niña. O si un papá tiene muy malas palabras y hace sentir a la mamá, esas sensaciones quedan. O la sensación de carencia, o la sensación de abandono, cuando el papá se va y no quiere responder por el niño. Todo eso queda ahí. Vuelvo y repito, por enésima vez, y siempre lo haré, el cerebro necesita estar en un trípode, y en la sociedad, la mamá y el papá. Cada uno da estímulos diferentes, entonces por eso, queridos papás, necesitamos estar todos, papá, mamá y sociedad. La sociedad pues empieza con el colegio. Entonces lo que tenemos que hacer es desde el vientre hacer que ese futuro miembro de la tierra, futuro terrícola,
venga con las mejores condiciones, con los mejores estímulos, para que sus redes neuronales vengan activas, vengan listas a comerse literalmente el mundo. De los 0 a los 5 ellos todos son esponjitas, absorben absolutamente todo y eso es lo que queremos. Bueno, mientras tanto, el cerebro, pues aquí, antes de nacer, continúa formándose, termina creando lo que llamamos los neurotransmisores, quienes serán los que ayudarán a pensar, a sentir y a actuar. Siempre les diré estas tres cosas, eso es lo que hace todo el mundo, pero si usted le enseña a su hijo a saber pensar, a saber sentir y a saber actuar, tiene un niño que sale adelante cuando sea. Entonces, por eso la inteligencia emocional, saber sentir. Por eso el desarrollo de la conciencia, saber pensar. Y el saber hacer, que es precisamente el actuar. Entonces, estos neurotransmisores, pues vienen, nos ayudan con eso. Y entre muchas otras cosas, ellos se desarrollan pues para funciones del cuerpo, muchísimas funciones, pero el día en que tú ya o tus hijos llegan a este planeta, su cerebro pues ya digamos que en términos generales está completo y ya sus neurotransmisores se han formado. Y esto nos lleva a que los neurotransmisores estén listos y por lo tanto las 6 emociones básicas, 6 emociones básicas. Esas 6 emociones básicas se componen, están hechas por neurotransmisores que dan la percepción, el tono en el cual nosotros vamos a entender el mundo, la recepción de los estímulos, o sea, cómo recibimos lo que nos dicen desde el exterior, obviamente, y eso se da de los 0 a los 3 años de vida. Y entonces en esta etapa corresponde a los papás o a los preescolares, a los que llaman guarderías o salacunas, o caminadores o párvulos, a ellos corresponde realmente hacer algo importante. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis. En este paréntesis quiero invitar a que busquen profesores, mamás, papás, ejercicios que estimulan el desarrollo de la motricidad. Entre ellos tenemos el método de Glenn Dorman. Y Glenn Dorman es un tipo que ha hecho unos ejercicios fantásticos. Primero los creó para niños con parálisis cerebral, pero después se dieron cuenta que sus ejercicios aumentaban el desarrollo de redes neuronales en el cerebro de los niños recién nacidos o de los niños de los 0 a los 3 años, solamente por estimular la motricidad. Y claro, porque de los 0 a los 3 años, como en charlas pasadas que hemos tenido, nos damos cuenta que el cerebro reptiliano es el cerebro de la motricidad y que la motricidad a largo plazo me lleva a desarrollar una buena autoestima. Entonces esa buena autoestima, ¿qué es lo que hace? Que en la medida que el niño desde los 0 añitos está con un estímulo de la motricidad, uy, fantástico, pues va a tener una gran seguridad. Eso lo pueden ver a través de videos, por ejemplo, de una gran terapista ocupacional que se llama Amanda Bernal, que ha trabajado 30, 40 años en esto, es muy bueno, busquen los videos en YouTube, y si no encuentran esos, pues traten de buscar el método Dorman directamente, que son muy buenos. Pero realmente yo hago o llamo la atención a papás o a guarderías, porque ellos a veces, o he visto, no todas, ¿no? Que esto quede claro, y no todos los papás y mamás, pero he visto que con que el niño esté durmiendo y coma, para ellos es suficiente. Y eso es un completo error. El cerebro, no sé si ustedes sabían que el cerebro de un niño es el equivalente a la genialidad de Leonardo da Vinci, pero la sociedad se encarga de apagar esa genialidad. Pero si empezamos a estimularlo desde pequeño, por ejemplo con el método Dorman, pues empezamos a hacer que el niño crezca seguro, con mejores redes neuronales, que pueda ser mejor cognitivamente y emocionalmente, lo que sería un favor que le hacemos a nuestros hijos de por vida. Pregúntenle a cualquier persona que sus hijos hayan crecido con el método Dorman. Parece que hiciera propaganda, pero es que me preocupa realmente que muchas salacunas, caminadores, párvulos, simplemente los tienen ahí quieticos, sin hacer mayor cosa, y los vigilan. Son cuidadores, pero no estimulan realmente el cerebro de los niños. Por eso insisto en esto. Igual papás o mamás.
uno de papá sin saber pues qué hace, venga y veamos película y lo acuesta ahí, el bebé pues se duerme y está ahí, siente el amor de su papá y de su mamá, cosa que es buena, pero no es suficiente. Entonces por eso los invito muy amablemente, porque la próxima ya estoy más bravo, muy amablemente a que ustedes ayuden a desarrollar a sus niños. En el caso de los papás y de las mamás, también debo recordarles que muchas veces es mejor dar tiempo de calidad, ¿sí? Porque muchas veces los papás activan el cerebro emocional, ojo, para bien o para mal, activan el cerebro emocional para bien o para mal, ya que son los primeros que dejan huella en la vida de sus hijos, en la mente, en las emociones de su niño o de su niña. Pero ojo, siempre digo para bien o para mal. Y yo no es que quiera criticar a mis papás, obviamente en la época mía, ¿quién sabía todo esto? Nadie. Entonces por eso ya están justificados, pero yo les digo, yo fui de un papá que se fue y abandonó. Entonces, fíjense que uno crece cojo, uno en la vida pues va tratando, ojo, tratando de superar esos complejos, esas heridas, esos traumas, pero hay muchos que no se logran a pesar de los años. Dentro de poco les daré una charla donde hasta qué edades se dan esos traumas. Por ejemplo, una persona que ha sido violada, abusada sexualmente, de los 0 a los 3 o a los 8 años, tarda en sanarse esa herida casi hasta los 70 años si no hay los estímulos suficientes para ayudarle a sanar. Entonces fíjense que esa vida que tenía un propósito se retrasa porque sencillamente ya lamentablemente no hay quien le explique, quien le enseñe. Ahora vámonos a un término medio. El hijo que fue abandonado, entonces ahí es donde pueden pasar años para que el joven se dé cuenta, sane y, ojo, aumente su autoestima, quite los hábitos malos que desarrolló, reinvente su vida y ahí sí vuelve y empieza. Ahí se dan casos de hombres de empresa que después de los 50 años se reinventaron y lograron el éxito después de haber fracasado muchas veces. Es porque, bueno, lucharon incansablemente, pero la mayoría de la gente se acepta tal y como es y yo pues así soy y nada puedo hacer. Y resulta ser que vinimos a este planeta a superarnos cada día más, obviamente con Dios, pero usted nació fue para superarse a sí mismo, no para superar a otros, no para compararse con otros, sino para superarse a sí mismo. Entonces cuando yo hablo para bien o para mal, papás primerizos, papás que tienen hijos de 0 a 3 añitos, por favor hagan todo consciente, háganlo todo muy atentos para que en el corazón de sus hijos queden 3 cositas: disciplina, amor, normas, ¿listo? Disciplina, normas, mucho amor, estímulos positivos. Eso es lo que necesitamos para un niño o una niña. Recuerden que ser papá es la mayor responsabilidad del mundo. Lamentablemente hay muchos papás que simplemente son papás, pero aman más su trabajo, aman más la amante, aman más ser mujeriegos, aman más cualquier cosa. Y no los culpo, son adicciones. Nosotros somos víctimas de víctimas de víctimas de víctimas. Pero cuando yo te digo a ti y tú me escuchas, entonces ya tienes la responsabilidad de actuar como corresponde, de sanar esas adicciones que la vida te generó y de actuar como corresponde. No te quedes haciendo que tus hijos se parezcan a ti, sino busca que tus hijos, a través de tu ejemplo, no de tus palabras, de tu ejemplo, sean mejores. Entonces, esto es lo que yo quiero pedirles y recomendarles, pues que empecemos a estimular el cerebro de los 0 a los 3 años, porque este cerebro recibe o percibe las sensaciones de todo su entorno. Y esto corresponde solamente a los papás, a la familia, a la sociedad, y obviamente se convierte en esas sensaciones en algo inconsciente que estaría, digámoslo así, diseñando la forma futura de las emociones que vaya a tener, de la percepción de sí mismo, de su amor propio, de su dominio propio, de su autoestima, de su motivación, de su resiliencia,
de su autoconocimiento y de la empatía que tenga con otros. Miren, todas estas cosas, y es que perdónenme, las voy a repetir porque es que me toca. O sea, autorrespeto, amor propio, que es diferente, dominio propio, autoestima, motivación, resiliencia, autoconocimiento, empatía y la creación de su identidad. O sea, que si un niño no tiene estos estímulos, un niño que no se quiere, que no tiene amor propio, que no se respeta, que no se valora, va a crear una identidad débil, va a crear una identidad sumisa, con baja autoestima, no se va a querer y por lo tanto no logra el propósito de su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los papás desde la educación? Abonar con las tres cositas que ya les dije: disciplina, norma y mucho amor. Todo esto: autoconocimiento, autoestima, dominio propio, resiliencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuáles son las 6 emociones básicas? Esas 6 emociones también las vimos por ahí rápidamente, que son la alegría, el miedo, la ira, la tristeza, el asco y la sorpresa. Son 6. Y pues todos nacemos con las mismas emociones, igualitas. Nadie nace con mejor alegría o con peor tristeza. No, eso se va formando o se va deformando de acuerdo a los estímulos que el papá o la mamá den. Entonces, ¿qué hace el papá o la mamá cuando forma o deforma? Va volviendo adicto al niño o a la niña a las sustancias químicas que son llamadas neurotransmisores. Entonces, si yo doy amor, si doy autoestima, si hablo con tranquilidad, si le enseño, si le repito, si le doy la norma, si le doy la disciplina, con amor, con resiliencia, con asertividad, pues el niño lo va a ver normal, tranquilamente lo acepta, lo vive y así será. Pero si yo me enfurezco, si a toda hora estoy gritando, si a toda hora estoy reprochando, si a toda hora estoy criticando, pues entonces voy a alimentar sensaciones negativas que van a bajar la autoestima, que van a hacer que él no crea en sí mismo, sino que sea objeto siempre de crítica y de que yo no valgo la pena porque como yo me equivoco, o muchos papás que tienen preferencia por hijos, o muchos papás que abandonan a sus hijos, o muchos papás o mamás que tienen que tener novio o novia porque es que es importantísimo para ellos, porque se sienten vacíos, porque no sanaron lo de la infancia, pero le están creando una herida a sus hijos. Fíjense cómo vamos de generación en generación degenerándonos o siendo mucho mejores. Entonces, vamos a ver cada una de estas emociones. Vamos a empezar con la alegría. La alegría está formada por un neurotransmisor que se llama la endorfina. En el video pasado vimos que era la endorfina, que pues obviamente es la que me ayuda a querer realizar mis sueños, a sentirme feliz, a sentirme con ánimo, a querer hacer las cosas, a tener la actitud para lograr mis metas, para siempre estar acompañada de risas, de lograr las cosas, de querer hacer, de querer superarme y obviamente la endorfina es fundamental para alcanzar las metas. Fíjense que si se enseña con alegría, el niño aprende con endorfina. Cuando aprende con endorfina es porque siempre tendrá buena actitud para aprender. Yo les pongo un ejemplo y fue mi hija, que ya creo que también he comentado este ejemplo, lo digo rápidamente. Cuando le enseñaron a leer y a escribir, pues ella tenía ese problema. Nos dijeron que iba a aprender antes de tiempo. Nosotros éramos, digamos, ignorantes del tema de que el cerebro aprende cuando lo pide, pero cuando le oprimen o cuando lo obligan, pues también aprende, pero estresa mucho al niño y de hecho a futuro daña redes neuronales. Entonces cuando mi hija estuvo aprendiendo eso, pues lamentablemente fue de la segunda forma. Y la endorfina en ese caso se volvió en otro tipo de neurotransmisor que más adelante hablaré, pero ¿qué pasó? Pues o en tristeza, que es neurotransmisores como la noradrenalina y la serotonina. Pero ¿qué pasó ahí? Que al ser obligada, la endorfina en esa área de su vida que se llama estudio, se fue. Y a partir de ahí vio el estudio como una obligación, con incomodidad, con tristeza, algunas veces con asco, con rabia. Entonces se cambió la química y ya no se formó como debía formarse en ese aspecto.
Obviamente con el tiempo pues yo aprendí todo esto y entonces empecé a trabajarle y a trabajarle para crear nuevos químicos. Eso es lo que se llama la reeducación. Entonces, formando nuevos químicos, pero ojo, cuando esa red neuronal fue creada mal, pues siempre crecerá torcida, ya lo he dicho. Usted tiene que siempre estar formulando para que cada vez se fortalezca la nueva red neuronal que crece encima de la anterior, pero que ahí estará ahí. A veces sale la pereza, a veces sale el fastidio, pero hay que seguir alimentando, no criticando, sino ayudando, que eso es lo más importante. Ahora hablemos de la tristeza. Entonces vimos que la alegría tiene como neurotransmisor la endorfina. La tristeza está compuesta, como ya les dije, por la noradrenalina, que es prima de la adrenalina, de hecho se necesita la una a la otra. La noradrenalina está específicamente enfocada en la atención, en el tiempo en que duramos teniendo atención para cualquier situación. El tiempo en que yo presto atención comiendo, el tiempo en que yo presto atención aprendiendo, el tiempo en que presto atención triste, en depresión, que me quiero acordar de la muerte del ser querido y condiciono a mi cerebro para que cada vez que me acuerde de mi ser querido que murió, preste tanta atención que me sienta muy triste. Eso es lo que pasa. Ahora, por otro lado está la serotonina. ¿Qué es la serotonina ahí? Pues la serotonina lo que hace sencillamente es que nos ayuda a tener estables los estados de ánimo. Entonces ahí la serotonina obviamente lo que hace es que, digamos, ayuda a que permanezca el estado de ánimo de la tristeza. Entonces cuando hablamos de tristeza es cuando la persona lamentablemente sufre una situación y por eso, por ejemplo, una ruptura amorosa, un fallecimiento, eso es verdadera tristeza. Ese tipo de cosas sí hacen que el niño lamenta, o el niño o la persona en general, se quede un tiempo en eso. Ya si usted se queda mucho, si sus neurotransmisores ya son reprogramados a través de estímulos permanentes de tristeza, el abandono del papá, el abandono de la mamá, la soledad, el que no es escuchado, el que no es valorado, todos esos estímulos que llevan a la tristeza y lo van convirtiendo en un estado de ánimo. O sea, la serotonina empieza a funcionar más para convertirlo en un estado o en una perspectiva permanente, para que se mantenga esa persona triste, para que vea la vida desde un color de la tristeza. Una vez hicieron un experimento los científicos con este tema de la tristeza y llevaron a personas deprimidas y les mostraron más de 300 fotos. Cada vez que terminaban el conteo de las fotos, dijeran si habían más fotos de tristeza que de alegría. Realmente habían 50 fotos en donde se mostraba la emoción de la tristeza, 50 fotos nomás. Para el que ya está predispuesto, esa persona, a pesar de que habían 50 fotos, dijo que eran la mayoría, o sea, no esa persona, ese grupo de personas dijeron que eran la mayoría de fotos de tristeza. En cambio, llevaron personas con endorfina y les mostraron solo 20 fotos de alegría y muchas de tristeza. Solamente su atención se centró en las de alegría, donde había endorfina. Entonces, fíjense que nosotros nos enfocamos, percibimos desde lo que sentimos. Entonces, cuando usted ve solamente desde su perspectiva, desde los estímulos que recibió, así usted empieza a teñir su vida, a darle ese tono de tristeza, de alegría, de pereza, de inconformidad, de rebeldía, de lo que usted quiera, le va a dar ese tono. ¿Y quién se lo da? Los neurotransmisores, porque ellos son como la lámpara de Aladino. Tus deseos son órdenes y empiezan a actuar como usted más persista en su emoción. Y por lo tanto, pues así lo van formando. Entonces, fíjense que la depresión se puede cambiar cuando yo empiezo a fijar mi atención en lo positivo, en las cosas buenas que me rodean. O está el vaso medio lleno o está el vaso medio vacío. Eso depende de su percepción que está en el cerebro reptiliano y que permite de alguna manera que usted empiece desde la primera infancia, desde los 0 añitos, a tener una forma de entender el mundo. Y por eso, como ya tantas veces les he dicho, tenemos gente que es conflictiva, gente deprimida,
gente que es víctima, gente que chiste a toda hora, gente que... porque esa es la manera en que han visto el mundo. O también, ojo, ¿no? Para dejar claro, lo han visto así o no lo han visto así y crean una máscara que refleje lo contrario. Entonces esto es bien, bien importante. Vamos a seguir entonces con el miedo. El miedo, ese miedo también lo hablamos la vez pasada, entonces voy a tratar de pasarlo un poquito rápido, pero pues el miedo, como los demás, pues es una emoción básica, está compuesto por la adrenalina. La adrenalina, como ya les dije, pues cuando usted está en inminente peligro, pues toma la sangre de todo el cuerpo, la centra aquí en el esófago y con un proceso que es muy complicado, que no voy a entrar a contarles, manda toda esa sangre a las extremidades para dos cosas, o para huir o para pelear. Cualquiera de las dos, pero eso lo hace el miedo. El miedo fue creado, nos lo dan para protegernos, para estar a salvo, para entender cuando hay peligro, pero muchas veces, lamentablemente, los traumas en la niñez pues se van dando por esa repetición y adicción al miedo. Entonces el papá que grita, el papá que pega, el papá que golpea, el papá que enfurecido le dice que no vale al hijo, el papá que encierra en el closet al niño, el papá enseguecido que hace que un niño sea inseguro y que va al colegio y al mismo tiempo por su energía le hacen bullying, y ese bullying hace que él también se sienta asustado, angustiado y por lo tanto pierde las materias, no presta atención, porque ojo, lo mismo que les acabo de decir, cuando el cuerpo está con miedo, ¿qué hace? Inmediatamente la sangre va hacia las extremidades. ¿Presta atención? Para nada, no presta nada de atención porque es que tiene miedo. Entonces, después el niño pierde materias y le están diciendo, ¿usted por qué perdió materias? Pues porque tiene miedo en la casa y porque tiene miedo en el colegio, porque no hay seguridad en sí mismo, tiene pánico. Y eso a largo plazo, era lo que les decía, pues lo que hace es un secuestro de la amígdala emocional que mantiene a la persona no viviendo y disfrutando la vida, sino defendiéndose de la vida, sobreviviendo, y eso es lo que le pasa a miles de personas. Esto genera que baje otro neurotransmisor que se llama el cortisol, que es el que aumenta, digamos, la protección, la inmunidad frente a bacterias, frente a peligros que pueda correr el cuerpo. El miedo baja el cortisol y por eso vemos que una persona que siempre está estresada, que está con miedo, que está asustada, pues se enferma mucho más, le dan muchas más enfermedades. Por eso, ahí es donde usted, ahora en la pandemia, no tenga miedo. Es que la persona que se llena de pánico, ese es el mejor candidato para poder tener el coronavirus. Pero si usted vive en paz, vive feliz, vive agradecido a pesar de las circunstancias, pues usted está alimentando su cuerpo con la endorfina, está generando serotonina que genera también la vitamina D y hace que usted se sienta bien, pleno, y su cuerpo aumenta el cortisol y tiene las defensas que necesita para cualquier asunto. Entonces, no se deje llevar del miedo, porque lamentablemente ese miedo baja el cortisol, aumenta la adrenalina y pues lamentablemente esto es lo que no queremos para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestros seres queridos. Por último, voy a hablar de la ira. Ustedes están diciendo, un momentico, nos falta la sorpresa y el asco. Ya les digo. Vamos a hablar de la ira, la cual viene asociada también, ojo, muchos la asocian con el miedo, pero no es lo mismo que el miedo. De hecho, son neurotransmisores muy diferentes. Sí viene también la serotonina, que viene con la tristeza, y con la testosterona. Entonces, la testosterona, eso ya es otra cosa. Ya la testosterona es la que hace que yo me imponga, la que hace que yo sea territorial, la que protege mi espacio, la que cuida de los míos, la que hace que yo realmente esté en función de protección, de cuidado, de alerta. Yo soy el macho, ¿sí? Como Tarzán. Entonces, y la serotonina que mantiene el estado de ánimo. Por eso cuando hay ira, yo no sé si usted ha visto dos hombres que se quieran pelear, que empiezan, ¿qué? A ver, ¿qué? Pero la testosterona aumenta a tal grado que es como los documentales de animales, es protegiendo para sacar de su territorio. Si el otro ya, como el perrito o el gatito, que ya cuando vio que quien mandó, pues él simplemente se somete, se agacha y dice, aquí usted mandó. Lo mismo hace el hombre, solo que nuestro orgullo y nuestra conciencia de sí mismos
que se desarrolla después de los 3 años, usted no quiere perder, usted quiere seguir. Que pues, yo le dije, usted me tienes miedo a mí, y seguimos con el que, pero casi siempre no se hace nada, eso es testosterona. Pero también el hombre que es irascible o la mujer que es irascible, pues tiene mucha testosterona. Y ya vamos a ver unos aspectos de la personalidad en un estudio de Helen Fisher que muestra qué pasa con personas con alta testosterona en su personalidad. Entonces, esto es bien importante. Y la serotonina, pues que también es la que se encarga de hacer esos cambios de estado de ánimo de acuerdo a la ocasión. Ella es la que avisa, ¿no? Oiga, hay peligro, oiga, hay que cuidarse, hay miedo, hay pánico. O sea, ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una pelea, testosterona. Un robo, testosterona y también adrenalina. Pero sobre todo es cuando usted va a ser defensivo es que está la testosterona. La adrenalina es cuando hay un incendio, cuando hay un peligro inminente, cuando tiene que correr o huir o enfrentarse. Entonces fíjense que son cosas para sobrevivir. En cambio la testosterona es para marcar territorio, eso es bien importante. Por eso la ira, ojo con esto que sí es importante. Cuando el niño crece con miedo o la niña crece con miedo, se daña un poco lo que se llama la amígdala cerebral, por eso se da el secuestro de la amígdala. Pero cuando se daña la amígdala, hace que la persona se convierta en alguien iracundo. Entonces, fíjense que si ahí hay una relación, porque se dañó la amígdala, la persona ya no tiene control de la formación o creación de la testosterona que se esparce fácilmente por todo el cerebro y cualquier cosita lo vuelve iracundo. Una cosa es ser sensible, que eso es un rasgo de la personalidad y obviamente de lo que ha pasado con sus emociones desde la niñez. O sea, a mí me da risa la gente que dice, ay, es sensible, pobrecito, es que no se le puede decir nada. Claro, nos molesta, pero el asunto es que nadie se pone a pensar, es que esto viene desde la niñez. O mire esta vieja como es de chismosa o desordenada. Es que todo eso viene desde la niñez y son adicciones. Usted ya las ve normal, a usted eso es normal, pero para otro no. Por eso debemos tener empatía, o sea, entender al otro, ponernos en los zapatos del otro. Y con estas charlas, pues lo que yo busco es que usted diga, esta persona, está llena de testosterona, esta está con adrenalina, no, esta es pura endorfina. Pero que se vayan dando cuenta cómo esos estímulos externos nos van formando, o a sus propios hijos. Entonces esto es supremamente importante. ¿Por qué no voy a mencionar la sorpresa y el asco? ¿Por qué no? Pues realmente los neurobiólogos, que son los que se encargan de esto, aún no se ponen de acuerdo cuáles son los neurotransmisores que tienen que ver con ellas. Entonces, hasta que no haya claridad, nadie, ni yo ni nadie puede hablar de ese tema, porque no está claro cuáles son los neurotransmisores. Y, por ejemplo, lo que es la sorpresa y el asco se crearon para protegernos frente a diferentes ámbitos. Por ejemplo, el asco es protegernos de la comida que esté dañada, contaminada, para que no nos acerquemos a ella. Y la sorpresa como medio de liberación de energía extra que tenemos nosotros en nuestro interior. Recordemos brevemente que en charlas anteriores, pues entonces veamos que el niño o niña de 0 a 3 años, al no tener conciencia de sí mismo, recibe los estímulos externos y si son repetitivos los guarda en su inconsciente, lo cual los incuba hasta que llegado el momento de la interpretación de sí mismo o de su entorno, se convierten en emociones. Si hay buenos estímulos, pues genial, súper maravilloso, pero si no los hay, pues empieza Cristo a padecer, como dicen por ahí, ya que crecemos con sensaciones inconscientes que no logramos entender y mucho menos sabemos de dónde vienen. Por eso muchos adolescentes no saben qué hacer porque no tienen ni idea de dónde vienen. De igual forma, de los 3 a los 8 años, aquí yo, si se dan cuenta, estoy leyendo, los niños no reconocen sus emociones, todavía no alcanzan a reconocerlas, pero ya las tienen. Entonces, de hecho, nosotros tenemos que enseñarles que sientan y por qué sienten, o sea, enseñarles qué sienten y por qué lo sienten. Y esto es muy importante para que haya una plasticidad cerebral en donde aprenden lo que ellos están sintiendo y que pueden cambiar de esa situación que es momentánea y que no los hace diferentes.
sino que son seres amados, que son seres que fueron deseados, queridos, y como se dijo al inicio, todo depende del amor.